Ese es Cristo enseñándonos a nosotros a vivir. Por eso el último día de la fiesta de los tabernáculos Jesús promete que los creyentes recibirán el Espíritu Santo en Pentecostés. Dese cuenta que son los últimos momentos de Cristo sobre la tierra. Y no está diciendo el Señor Jesucristo, y por eso aparece la oración de Hechos capítulo 4, y el Señor Jesucristo nos está diciendo: Padre, termina con toda esa gente. Manda un ejército, una legión de ángeles, de un ejército celestial, para que acabe con todo eso y tu gloria se vea en mi vida, Señor amado. Mi gloria se va a ver, Señor. Tu gloria se va a ver en mi vida, y es cuando yo muera en la cruz por todos los seres humanos pecadores. No es cuando yo me esconda para que no me vean. Usted puede tener los problemas más difíciles que tenga. Ore por sus enemigos, porque esa fue una orden de Jesús, ¿o no? Clame por ellos. Bendígalos. Entonces el Señor les dice, vea la doctrina cómo se va poniendo pesada y cómo es que se va abriendo el corazón de la gente cuando el Señor dice en el último día de la fiesta. ¿Su tiempo era en el último día de la fiesta o no? Cuando usted llega al final de la fiesta, ¿cómo está? Cansado. Ya usted quiere como irse o no. Y entonces es cuando el Señor tiene que atacar. Es cuando el Padre lo manda a que les diga, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Y entonces dice el Señor Jesucristo, dice, Jesús les promete que los creyentes recibirán el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y se forma una separación entre toda la gente que está allí. Porque lo van a crucificar, lo van a matar, ya lo tienen listo, y sin embargo él dice, ¿qué? Yo les digo que el Espíritu Santo va a descender sobre ellos el día de Pentecostés. No puede descender antes, porque yo no he ido al Padre. Y comienzan a verse las cosas importantes de nuestra vida. Los líderes judíos y el pueblo tienen opiniones muy diferentes sobre Jesús. Muy complicado esa situación. Y en la iglesia tenemos complicaciones por lo mismo, porque usted tiene conceptos muy diferentes el uno del otro con respecto a Jesús. Porque usted no ha disfrutado y no está disfrutando de la unidad en Cristo. Y lo vimos con los apóstoles. ¿Cuántos se quebraron orando para que no le pasara nada al Señor? Ninguno. Cuando el Señor regresó, tanto los 9 que eran especiales para Él, como los otros 8 estaban en el mismo estado. ¿Cuál? Dormidos. Todos iguales. Y usted viene a la iglesia y aleluya, porque usted viene, gloria a Dios. Pero yo siempre les digo lo mismo. El hecho de que usted esté aquí en la iglesia no está salvo. ¿Ah? Ahí estaban los apóstoles con el Señor Jesús, acababan de cenar con Él, se comieron el pan y el vino, todos, aleluya, el Señor, el amor, todo. Y en el primer momento que tuvieran la oportunidad, ¿qué hicieron? Vamos a cuidarnos cada uno de nosotros. Por eso el mundo tiene poder sobre los seres humanos. Por eso el pecado esclaviza a la gente. Porque usted se doblega más ante el pecado que ante Cristo. Usted sabe que lo que hace es pecado. Pero usted dice, de todas formas el Señor me va a perdonar. Y usted sigue para adelante. Porque esas cosas sí se las aprendió usted bien, ¿o no? Esa situación cuando el Señor le dijo en la palabra que Él lo va a perdonar de todos sus pecados, eso sí se lo aprendió usted de memoria y eso sí se lo repite a Cristo permanentemente en sus oraciones. Pero, ¿dónde está el abandonar el pecado en nuestra vida? Por eso, el último día
y culminante día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Ya la cosa está pesada o no? Ya no está diciéndoles, como le dijo, eso se lo dijo a la mujer samaritana en Juan 4:10. Le dijo a la mujer samaritana: si usted supiera quién soy yo, más bien me pediría que yo le diera agua para no volver a tener sed. Y la mujer samaritana entendió. Y ella sabía que era no volver a tener sed. Pero ella nunca pensó que la relación de Cristo con ella estaba siendo espiritual. Usted no va a volver a tener las mismas necesidades que ha tenido. Porque el Señor nos lo enseña a través de Pablo. Pablo estaba preso. Pablo estaba siendo maltratado. A Pablo lo estaban humillando. A Pablo le estaban haciendo un trabajo psicológico para que él entendiera que iba a morir, que le iban a cortar la cabeza, lo iban a degollar. Y Pablo en ese momento le dice a toda la iglesia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese contexto es que está hablando Pablo. ¿Estamos de acuerdo? No en el contexto en el que lo han querido acomodar muchos pastores o muchas personas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pídale un carro al Señor. Usted tiene derecho a tener un carro mejor que el que tiene. Pídale una casa, pídale esto, pídale. Pero es que eso no es que está hablando el Señor. Pablo está diciendo: estoy atravesando las dificultades más grandes de mi vida, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo seguir hablando del Señor, le puedo escribir cartas a todo el mundo, le puedo mandar edificación a todas las iglesias, puedo pronunciar con libertad el nombre de Jesús, puedo decir que lo amo y que estoy digno y gozoso de morir por Él. Pero no es saber cómo nos escondemos para que no nos vean y nos critiquen porque somos cristianos. Es bastante complicada la situación. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo comenzó a hablar en esos términos del ministerio, la gente, ¿qué empezó a hacer? Se empezó a ir, ¿no? Y entonces el Señor Jesús se asustó. No, se voltea y le dice a los discípulos: ¿y ustedes, de ustedes 12 también se quieren ir? ¿Quién? Una confrontación muy fuerte. Y si a usted por oír la verdad le dan ganas de irse, gloria al Señor. Pero usted no puede seguir engañado. ¿Estamos de acuerdo o no? Les vuelvo a repetir algo que les he dicho muchas veces en español llano. En la vida cristiana no hay colores grises. O es blanco o es negro. ¿Vamos de acuerdo hasta ahí o no? O es blanco o es negro. Pero no es casi que oscuro. No. Usted tiene que tomar decisiones profundas en su vida. Por eso el Señor se levanta en ese momento allá. Cuando ya prácticamente lo van a llevar, Él dice: el que tenga sed, venga y beba de mí. Porque todo el que beba de mi agua es una fuente que salta para vida eterna. Usted no es un charco espiritual. Usted no es una cantarita espiritual. Usted es una fuente de vida a través de Cristo que flota a través suyo. Usted no es un charquito. Usted es un río de abundancia de Dios. La vida del creyente no es una vida superficial y lamentable. Usted no es un charquito pequeño. Usted no es el poquito de agua que echa usted en una vasijita para lavarse los pies solo. Usted es un manantial de vida. ¿Y usted sabe qué es un manantial? Que nunca se acaba. Cristo nunca se acaba en su vida. Por eso es que nosotros tenemos que entender esas cosas profundas de Dios.
Usted es un río de agua viva que rebosa y se derrama de lo profundo de cualquiera que crea en el Señor será igual. Usted será una fuente de vida para el Señor. Por eso entonces nosotros nos encontramos con comentarios que ya el Señor había hecho atrás en nuestra vida. Dijo esto con respecto al Espíritu Santo de los que creían en Él y estaban a punto de recibir el Espíritu Santo. El Señor llega al punto donde va a ascender a los cielos y ¿qué le dice a los discípulos? ¿Qué le dice a los apóstoles? Todavía todos no pueden hacer nada. Tienen que esperarse otro ratico porque van a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando yo me haya ido. Y entonces les dice, pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? En el mundo. En el mundo. Porque usted podría pensar, bueno, sí, cuando el Señor le dijo eso a los apóstoles, Belén, Judea, Capernaum, no estaba la República Dominicana, nosotros somos exentos de ese mandato. ¿Ah? No, el Señor dijo hasta los confines de la tierra. Ese día se universalizó el Evangelio. Y cuando el Espíritu Santo desciende en Hechos capítulo 2 sobre los apóstoles, el Evangelio queda decretado de una manera universal. Entonces dice en Hechos capítulo 2 que los que estaban en el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban ¿qué? En lenguas. Ahora, para que eso quedara bien claro, el Evangelio es bien claro. ¿Estamos de acuerdo? Dice que entonces ahí habían medos, persas, elamitas, griegos, egipcios, de todas partes. ¿Y todos en qué oían que estaban hablando? Cada uno en su idioma. A usted Dios le habla en su idioma. Dios le habla a usted en su idioma de mentiras, ¿o no? Le habla de la verdad. ¿Ah? Dios le habla en el idioma de fracaso. Le habla del éxito. Le habla de la prosperidad. Le habla del amor. Por eso el Espíritu Santo aún no había descendido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Cuando el Padre es glorificado, cuando el Hijo es glorificado, el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. Y el Espíritu Santo comienza a moverse sobre cada uno de nosotros. Por eso, hoy nosotros debemos entender muchas cosas en nuestra vida. Se centra en la gran invitación de Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como la fuente de agua viva, el Espíritu Santo es el que va a descender sobre cada una de nuestras vidas. Esa agua viva no está para ciertas personas, está para todo aquel que cree en el Señor. Juan 3:16. Juan 3:16 dice que la salvación es para ¿quién? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Es para todos. Y se dan grandes discusiones con respecto a eso. Si el Señor dice en Juan 3:16 que perdonó los pecados de todo el mundo, entonces nadie se va a condenar. No. No se vaya para el otro extremo, le hace daño. Le hace daño irse para el otro extremo.
Porque para poder disfrutar de esa bendición de Dios, tiene que creer. Tiene que creer. Usted debe creer. No es que debe asistir a la iglesia. No es que debe leer la Biblia. Es que debe creer en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo para ser salvo. No se trata de otra manera. Hace unos días me preguntaba alguien hablando acerca del matrimonio. Que era que las cosas en el matrimonio cambiaban mucho. Yo le dije, no, siguen siendo las mismas. Usted sigue siendo el mismo y ella sigue siendo la misma. Lo que pasa es que ahora, como usted tiene que aprender y entender que tiene que amarla como ella es y ella tiene que amarlo como usted es, ahí es donde usted se la pasa peleando, porque usted quiere imponer sus cosas. Y ella quiere imponer sus cosas. Y así es la vida en el espíritu. Usted quiere imponerle a Dios. ¿Ah? ¿Usted no ha oído por ahí personas que le dan órdenes a Dios? Que le dan órdenes al Espíritu Santo. Espíritu Santo, manda fuego. Wow. Qué terrible, ¿ah? Cuando usted lo único que debe estar es rendido delante de nuestro Dios. Por esa agua, por eso es que en ese momento, esa gran invitación no es a ir a una fuente de agua, sino es a estar preparados para que el Espíritu Santo habite en usted. Porque esa es la fuente de agua viva que salta para vida eterna. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan ocurre durante ese episodio se da todo durante la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas como se vivía en esa época. Una de las celebraciones más importantes del judaísmo, esta fiesta recordaba la provisión de Dios en el desierto y tenía un fuerte simbolismo mesiánico y escatológico. Esa fiesta se celebraba recordando, por ejemplo, cómo Dios hizo salir agua de una roca para sostener a todo un pueblo. Cómo el Señor convirtió las aguas del mar, las aguas amargas del mar en aguas dulces. Cómo el Señor hizo grandes milagros para tomar nuestras vidas y llenarnos de su amor y de su misericordia. Durante estas fiestas cada día los sacerdotes derramaban agua en el altar, recordando el agua que el Señor hizo brotar de la roca. Cuando se acaban todos esos ritos espirituales, es cuando el Señor comienza a actuar. ¿Ok? Ya los sacerdotes no estaban echando más agua. Ya habían recordado lo que había pasado. Ahora van a vivir lo que el Señor está ofreciendo. Yo soy el agua viva. El agua viva no fue la que salió de la roca, esa la dio el Padre por amor a un pueblo que estaba caminando en el desierto, obedeciéndole a Él para ir a vivir en la tierra prometida. Pero esa no es el agua que nos está ofreciendo el Señor. El Señor nos está ofreciendo al Espíritu Santo, que es la fuente de agua que salta en nuestro corazón para vida eterna. Por eso es tan difícil ser llenos del Espíritu Santo. O sea, todos tenemos al Espíritu Santo, que eso es una norma clara. Usted recibe a Cristo, recibe al Espíritu Santo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Pero cuando usted tiene que vivir y depender de una fuente de agua que salte en su interior para vida eterna, tiene que depender del Espíritu Santo. Tiene que depender de esa fuente viva que es el Espíritu Santo a través de su corazón y de su vida. Por eso durante la fiesta cada día los sacerdotes hacían ese tipo de, recordando lo que dice Éxodo capítulo 17. Y Jesús aprovecha ese momento cargado de simbolismos
para revelar una verdad eterna. Él es el verdadero cumplimiento de toda esa fiesta anunciada. Por eso era que los sacerdotes y todo le tenían ¿qué? Todos vivían resentidos con Jesús, ¿o no? Porque Jesús les decía, no, es que ya no existe ese simbolismo, ahora existe la realidad y la realidad soy yo. El Padre me envió para salvarlos. El Padre me envió para que yo pague un precio, que ustedes me lo van a cobrar pasado mañana, dice el Señor. Pero bueno, nosotros tenemos que empezar a mirar un punto más del mensaje de hoy, la invitación universal de Cristo en el versículo 37. Vamos a leer el pasaje, pero versículo a versículo para irlo estudiando. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Las palabras de Jesús, venga a mí, hacía alusión al tema de muchos pasajes bíblicos que hablan acerca de la bendición, de las bendiciones generadoras de vida del Mesías. Ya lo leímos en Isaías la semana pasada. El que predicó tuvo que haberles abierto, haber hablado de Isaías capítulo 12, versículo 2 y 3. Tuvo que haber hablado de Isaías 44, 3 y 4, que lo vamos a leer más adelante también, hoy otra vez. Y Isaías 58, 11. Al prometer dar el Espíritu Santo a todo el que creyere, Jesús declaraba ser el Mesías, y ya que eso era algo que solo lo podía hacer el Mesías, dar al Espíritu Santo. Tan pronto como el Señor salió, tan pronto como ascendió a los cielos, en el aposento alto descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. Y desde ahí no se ha retirado. ¿Sigue ahí? Él está aquí. Y Él está esperando que usted actúe para que se mueva. Él está esperando que usted se convenza en su corazón que es lo único que quiere para usted es el bienestar. Que lo único que Dios quiere para su vida es eso. Por eso el último y gran día de la fiesta, este era el día más solemne, cuando el rito del agua alcanzaba su punto culminante. Y Jesús no habla de un rincón, sino que hablaba públicamente. El Señor no se decía en un rincón para hablar. Era grandísimo lo que el Señor hacía. El Señor no se escondía en un rincón para, vengan fulanos, les voy a contar una historia. No, el Señor salía y confrontaba al sumo sacerdote. Entonces, usted ha leído pasajes en la Biblia donde él mismo le dijo, hipócrita, ¿o no? Maná, hipócritas, falsos, sepulcros blanqueados. Ese era Jesús. Y usted se puede imaginar al jefe de la guardia del templo, mandado por el sumo sacerdote, vaya, cójalo. Cuando él se regresa y dice la escritura, dice, ¿por qué no lo trajo? Es que nadie ha hablado como ese hombre habla. Y a uno, es que uno no puede, ¿qué hace uno con lo que él habla? Si habla la verdad y dice solamente la verdad. Y el sumo sacerdote le dice, ustedes también se dejaron engañar. No, es que no se trata de un engaño. Se trata de que usted crea o cree en su corazón que usted puede jugar con Dios. ¿Eso es diferente o no? Porque Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos advierte realmente eso. ¿Qué le dice Dios a usted en Gálatas capítulo 6, versículo 7? Lo primero que el Señor le dice a usted en Gálatas capítulo 6, versículo 7 es que usted no se siga engañando. ¿Estamos de acuerdo? Abandone la hipocresía porque usted no se puede seguir engañando, maestro. Usted puede llegar aquí y poner cara de santo. Pero Dios le dice,
No se engañe, porque usted no se puede burlar de Dios. Todo lo que usted siembra, eso es lo mismo que usted recoge. Es una ley que no tiene ningún punto de discusión humanamente. Por eso usted tiene que mirar que cuando el Señor Jesucristo dice, venga a mí, beba, hace alusión al tema a un tema de muchos pasajes bíblicos que ya los hemos leído. Y por eso este era el día más solemne, cuando el rito del agua llegaba a su final, porque ya no hay agua, porque ya no hay nada. Ahora tenemos que creer en el que viene a ser la solución verdadera para nuestro corazón y para nuestra vida. Dios siempre habla en el momento exacto. Jesús le dijo muy claro a sus hermanos, no voy a la fiesta. No voy a la fiesta. Yo solamente hablo el día que me toque hablar. Y el Padre lo manda para la fiesta, al final de la fiesta, a decir todo lo que estamos leyendo. Tiene que ir a decirle la verdad a la gente. Tiene que ir a decirle, y nos está diciendo hoy a nosotros la verdad. No nos engañemos más. No se engañe más. Haga un parar en su vida y arrepiéntase. Y decida verdaderamente seguir al Dios del cielo. Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo, esto cuando el Señor Jesús se pone en pie, esto indica autoridad, urgencia y solemnidad. Cristo no susurra una sugerencia, proclama una verdad eterna. El Señor Jesús dice, no vamos a vivir de ritos, no vamos a vivir de costumbres, vamos a vivir la realidad de Dios. Vamos a vivir los conceptos claros que Dios tiene para el ser humano. Por eso nosotros tenemos que mirar. Cristo se revela como el profeta definitivo, cumpliendo lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, que dice así: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Yo levantaré un profeta como Moisés. El Señor dice, yo les voy a dar un profeta como Moisés, dentro del mismo pueblo. Por eso Jesús tiene que encarnarse. Porque es el profeta dado por Dios del mismo pueblo. La gran confusión que tuvieron todos los escribas y los fariseos y el sumo sacerdote y toda la gente. Jesús es nazareno, no puede ser el Hijo de Dios. Jesús es nazareno, no puede ser el Hijo de Dios. Él no puede ser el Mesías, porque las mismas escrituras dicen que el Mesías, ¿dónde va a nacer? En Belén. Y él es llamado nazareno. ¿Pero dónde nació él? Lo que pasa es que ellos conocían tanto que no alcanzaron a entender lo que la escritura decía en Miqueas. ¿Estamos de acuerdo? Ni tampoco alcanzaron a entender el censo que programó el rey Herodes el Grande. Y ese rey, eso es cuando Dios habla en su palabra de que él se sirve aún del pagano para el cumplimiento de su obra. Te ve como el Señor, por ejemplo, a Ciro el persa, lo usó para la reconstrucción de Jerusalén. Era un hombre pagano y lo llamó siervo. Y el Señor, entonces hacen el censo y se va, y entonces a José, ¿a dónde le toca ir a censarse? A Belén, a la ciudad de David.
Y estando en Belén, en la ciudad de David, María alumbra, da vida o permite el nacimiento de Jesús. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, en un pesebre pobre. Y así no va a ser la segunda venida de Jesús. Él nació en un pesebre, en Belén. Y cuando Herodes mandó matar los niños, ¿a dónde fue a parar Jesús? A Egipto, para que se cumpliera más adelante lo que dice la Escritura: de Egipto llamé a mi hijo. Esas fueron las profecías que el sumo sacerdote, habiendo estudiado toda la ley, nunca se detuvo a estudiar de dónde fue que Jesús nació. Y por eso era que decían, pero es que él nació en Nazaret, es que en la Escritura dice que todos lo van a llamar Nazareno. ¿Por qué? Porque cuando él regresa de Egipto, ¿a dónde regresa? A Nazaret, y es criado en Nazaret. Pero no nació en Nazaret. Por eso el Señor levantó a Jesucristo como el profeta de Dios, rey, profeta y sacerdote. Nosotros tenemos que empezar a entender lo que el Señor nos dice. Cuando el Señor dice, si alguno tiene sed, la sed es una metáfora espiritual, no se refiere al cuerpo, sino al alma. Y es allí donde nosotros tenemos que entender. El Señor no está hablando de la sed física que usted tiene. Cuando usted se para porque tiene sed, vaya al botellones y toma agua. Y le quita la sed, pero no le quita el pecado. El agua que le va a quitar el pecado es su relación y comunión con Cristo, con Dios, que tiene poder para sanar, poder para liberarnos. Pero usted puede pasarse. Ojalá no se acabe el agua, puede ir otra vez a tomar más y mañana más y todos los días. Y esa agua siempre le producirá a usted ¿qué? Sed. Pero el arrepentimiento, la intimidad con Dios le produce salvación y vida eterna. Y eso es lo que usted tiene que buscar. Es una invitación divina y poética a todos los sedientos y hambrientos, incluso a los que no tienen dinero, para que acudan a Dios por su sustento espiritual, agua, vino y leche. Dios siempre ha atendido su vida. Y más de uno ha tenido que pronunciar muchas veces en su vida: nunca me he acostado con hambre. Siempre Dios ha sido ¿qué? Provisión para su vida. Por eso hay unas enseñanzas claves que tenemos que estudiar nosotros y ponerlas por obra. La sed es universal. La invitación es inclusiva y la condición no es mérito, sino necesidad. Usted tiene que ir a Cristo por necesidad. Usted tiene que buscar a Jesús por necesidad. Jesucristo dice en el templo, Jesucristo dice: venga a mí y beba. El Señor no le dice: venga al templo. El Señor no le dice: venga a la ley o venga a la religión, sino venga ¿a quién? A mí. El Señor no le dice que venga al templo. Usted debe venir al templo porque debe congregarse para crecer espiritual, para afianzar su vida en la relación e intimidad con Dios y poder ser prosperado en todo lo que usted emprenda. Pero esa no es la condición de su salvación. La condición de su salvación es: venga a mí y beba de mí, dice el Señor Jesús. No es otra cosa lo que usted tiene que hacer. Por eso, cuando nosotros miramos algo
de la doctrina cristológica, tendríamos que mirar nosotros que Jesús se presenta como el único mediador y la única fuente de agua viva. No se presenta como más. Nadie más tiene agua viva para solucionar el problema de cada uno de nosotros. Nadie más tiene agua viva. ¿Ya? Los bancos no tienen fuente de agua viva para ayudarle a usted en sus problemas financieros. Ir al banco le sale comprando el agua muy cara, ¿o no? Porque esa no es la respuesta de su vida. Pero sin embargo, esa es la ayuda que el ser humano quiere buscar permanentemente, ¿o no? Y peor todavía los que van al prestamista. ¿Ah? Esa no es la fuente de agua viva. La fuente de agua viva se llama Jesús de Nazaret. Y a esa fuente es la que tenemos que mirar nosotros. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí nosotros tenemos otro punto ya para ir cerrando la enseñanza de esta mañana. La promesa del Espíritu Santo. Eso va del versículo 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. La respuesta del Señor es el Espíritu Santo a nuestra vida. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo para con nosotros? Juan 14 del 23 en adelante. ¿Qué dice el Señor Jesús? El Señor Jesús dice que el que cree en la palabra, cree en él. El que cree en mi palabra, cree en mí. El que no cree en mi palabra, no cree en mí. Y dice, pero el Padre y yo vamos a vivir con usted. El Padre y yo vamos a estar con usted. Y el Padre y yo le vamos a mandar el Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros y el Espíritu Santo le enseñe lo que usted no sabe. Y el Espíritu Santo le recuerde todo lo que yo le he enseñado. Y el Espíritu Santo le revele las cosas futuras. Esa es la labor del Espíritu Santo en cada creyente. Por eso el Espíritu Santo, Jesús usó esta expresión de agua viva en Juan capítulo 4, versículo 10, cuando estaba hablando con la mujer samaritana. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, le dijo, mujer, si tú supieras, me pedirías agua viva. Eso lo tenemos que mirar en dos aspectos importantes en nuestra vida. Quizás usted vive buscando eso que estaba buscando la mujer samaritana, y tan pronto como el Señor Jesucristo le dijo, si usted supiera, me pedirías a mí el agua viva, y entonces usted le pide el agua viva a Jesús, pero no está hablando del agua física. Le está hablando de lo que a usted le produce cansancio, fatiga, ansiedad, amargura, angustia, que se llama ¿qué? Pecado. Y dice, mientras que usted está en pecado, no hay agua viva para su vida. Usted debe arrepentirse de su pecado para que Cristo crezca en usted y la gloria de Dios sea manifestada a través de su vida. Por eso en Hechos 2, y desde entonces ha estado al alcance de todos los que aceptan a Jesús, el Espíritu Santo. ¿Por qué lo entregó allí? Por eso, mis estimados, cuando nosotros vamos en la palabra de Dios y llegamos, vamos a mirar algo que ya les dije, pero se lo voy a hablar en otra manera. Vamos a mirar una aplicación espiritual para que usted esté meditando en esta semana, en su vida. El creyente no es un depósito de agua, sino es un río de agua que salta para vida eterna. Y usted debe entenderlo así.
Usted no es como esas garrafas que tenemos que ir a comprarlas para que las llenen. Usted se mantendrá lleno siempre y cuando tenga comunión directa con el Espíritu Santo. La vida cristiana auténtica se desborda en la vida de un creyente. Una persona que está en la creencia profunda de Jesús no puede callar la existencia de Cristo en su vida. Donde hay espíritu, hay fruto, poder y testimonio. Y usted tiene que mirarlo de esa manera. Por eso esto dijo del Espíritu en el versículo 39. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. El Espíritu Santo es el que va a traer a nuestra vida esa bendición. En este pasaje se nos revela que los ríos de agua viva prometidos a los creyentes son el Espíritu Santo. No es otra cosa diferente. El Espíritu Santo es el que fluye como respuesta a nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que va con nuestra vida. Por eso el comienzo de la nueva vida en el Espíritu es a través de ese Espíritu Santo que el Señor Jesucristo prometió que Él y el Padre enviarían para que nos dijeran todo lo que nosotros necesitamos. Es el Espíritu Santo, el consolador de nuestra vida. Por eso, cuando nosotros miramos la doctrina del Espíritu Santo, tenemos que mirar en este versículo, afirma muy claramente que la personalidad del Espíritu, la personalidad del Espíritu Santo, su venida ligada a la glorificación de Cristo. Por eso cuando nosotros ya llegamos al final de este tema en esta mañana, vamos a mirar cosas que son demasiado importantes para nuestra vida, para ir cerrando nosotros. Nosotros, leyendo el último pasaje que nos corresponde para esta mañana, que va del 40 al 44, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, verdaderamente este es el profeta, y otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ¿ha de venir el Cristo? No. Dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ¿ha de venir el Cristo? Hubo entonces decisión entre la gente, hubo división entre la gente por este tema. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano al Señor Jesús. ¿Por qué no lo pudieron detener al Señor? O sea, eso es algo que tenemos que definir nosotros profundamente en nuestro corazón. Porque el sumo sacerdote dio la orden muchas veces de que lo capturaran. Pero ¿por qué no lo pudieron coger? Porque no había llegado su ¿qué? Su hora. Vamos a recordar algunos temas para ir terminando, donde lo quisieron matar. Por ejemplo, él llegó a Nazaret a predicar el evangelio a Nazaret. Y allí no pudo hacer los mismos milagros que había hecho en todas las otras partes. Y entonces, ¿qué hicieron con él? Lo llevaron y lo iban ¿a qué? A botar al despeñadero. ¿Y por qué no pudieron botarlo al despeñadero? ¿Usted ha leído la Biblia en eso? Entonces se reúnen todos y el que cuida la sinagoga, el rabino de ese momento, dice hay que botarlo al despeñadero. Y cuando van llegando al despeñadero, entonces se empiezan a pelear entre ellos mismos. ¿Y Jesús qué hizo? Se fue por el medio de ellos y no pasó nada. Eso, usted puede leer ese pasaje y decir, uy, qué de buenas Jesús, ¿no? Es que ese hombre sí era de buenas. No, la soberanía de Dios es esa.
¿Y cuándo iba a pasar eso? Única y exclusivamente cuando hubiera llegado, ¿qué? Su hora. Por eso cuando el Señor Jesús ya se levanta en su último tiempo de oración, allí dice, ha llegado mi hora. Esto va a que ustedes se vayan. Vea, ellos no tienen nada que ver. Yo soy Jesús. A ustedes me buscan es a mí. Dejen que ellos se vayan y se acabó el problema. Yo voy a responder por lo que me toca responder. Ya. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor, según Miqueas capítulo 5, versículo 2, Él nació en Belén y no en Nazaret, y fue criado en Nazaret según Lucas 2, 1 al 7, y por eso hoy nosotros tenemos que entender lo que significa verdaderamente que Jesús sea la bendición total de nuestra vida. Vamos a orar y vamos a aplicar algunas cosas en nuestra vida. Les voy a leer unas aplicaciones. Les voy a leer 5 aplicaciones que usted debe llevar a cabo en esta semana. Y basados en esas 5 aplicaciones vamos a orar para terminar hoy. Toda alma tiene sed, pero solo Cristo puede saciarla. Toda alma tiene sed, pero solo Cristo la puede saciar. No siga buscando una respuesta fuera de Jesús. Vuelvo a recordarles Gálatas capítulo 6. No se engañe más. No hay fuera de Cristo una respuesta para su vida. Segundo, el Espíritu Santo es la respuesta divina a la sequedad humana. El Espíritu Santo es la fuente de agua viva que salta para vida eterna en el interior de nuestro corazón. Tercero, la fe verdadera transforma al creyente en un canal de bendición, un agua permanente como respuesta para usted y toda su casa, toda su familia. Al lugar donde usted vaya, esa fuente de agua viva tiene que ir y brotar a través de su vida, brotar a través de lo que usted dice, de lo que usted hace, de lo que usted comenta. Todo tiene que ser así. Cuarto, Cristo siempre divide, porque la verdad siempre estará confrontando al ser humano. No es como muchos han pensado que Cristo vino a promover la unidad. Cristo vino a dividir, porque las confrontaciones que el Señor Jesucristo, ¿qué generaron? ¿Qué generaron? División. Padres con hijos, suegras con sus nueras, con sus yernos. Todos lo describe la palabra de Dios de esa manera. Dios gobierna los tiempos. Nada ocurre fuera de su voluntad. Cuando usted depende del Espíritu Santo, nada de lo que le pasa alrededor de su vida es diferente a que todo está en la soberanía de ¿quién? De Dios. Pero esto es hablando de personas que tenemos que estar dependientes siempre de ¿quién? De Dios. Porque si no, no se va a mover de esa manera. Por eso Jesús sigue de pie hoy, alzando su voz a una humanidad sedienta, y no ofrece religión, sino vida. No ofrece formas, sino espíritu. No ofrece un soborno, sino ríos. Es importante que usted y yo podamos, en este tiempo, entender lo que dice Apocalipsis 22, 17, para cerrar y ponernos en pie y orar. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Viva del Señor, dependa del Señor y disfrute del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo, le dijo que le diera agua. Esa metáfora
abrió una puerta para poder llegar a una conversación espiritual. Cansado y fatigado del camino, subiendo cumbre, bajando montañas, llegando junto al pozo de Jacob, en los confines silenciosos de Samaria. Solo tienes que pedirle Un a Dios que te ayude. atardecer, Cristo dijo así a una mujer que se acercaba: dame de beber, dame de beber, dame de beber, samaritana. Dame de beber, dame de beber, aguas del cántaro, mujer samaritana. Tú me pides de beber siendo judíos. No sabes que mi pueblo no te ama, porque siendo tú judío no te ama el pueblo mío, decía con emoción desesperada. Mas no comprendió al Hijo de Dios, que aquel atardecer así le hablaba. Nunca comprendió al Hijo de Dios, y aquella tarde mintió la samaritana. Samaritana, samaritana, ¿por qué te empeñas en mentir, samaritana? Samaritana, samaritana, ¿por qué has mentido al Dios de amor, samaritana? Samaritana, Levanta tu corazón y habla con Dios. samaritana, ¿por qué te empeñas en contexto de esta mentir, alabanza, samaritana? Este pasaje bíblico Samaritana, cantado samaritana, debe tocar tu ¿por qué has corazón mentido para al Dios abrir de tu amor, corazón samaritana? y orar por toda tu familia. Samaritana, samaritana, Tu familia necesita encontrarse samaritana, con esa fuente de agua viva que salta para vida eterna. Esa fuente que un día te fue dada. Esa fuente que un día te fue proporcionada por ese Dios maravilloso. Por ese Dios de misericordia y de gracia. Quizás usted tiene la misma posición de la mujer samaritana. Quizás usted tiene esa misma reacción en este momento. Judíos y samaritanos no nos hablamos. Quizás quieres imponer tu condición sobre el regalo espiritual que Cristo quiere dar. Quizás quiere imponer una condición de vida en vez de aceptar una bendición que Dios quiere regalar a su corazón. Por eso levante ese corazón y pídale a Dios. Yo quiero invitarlo a que usted piense si en su familia hay algún enfermo, si en su familia hay algún necesitado de ese amor eterno y sublime de Dios, para que usted le diga: Señor, permíteme llevar esta fuente de agua viva a este corazón. Ora por esa persona y dígale a Dios que usted necesita llevar esa fuente de agua, que es el Espíritu Santo, al corazón de esa persona. desesperado por ti. Dígale: Señor, gracias por tu amor. Con un corazón sediento, Solo dígale a Jesús, esperaré beber de ti. dígale a Él, conforme a lo que dice su palabra. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con su poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, Llámalo. ven, ven, Espíritu Santo, ven, Llévalo a tu casa. ven, ven, llena este lugar. Ven, ven, ven,
Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Levanta tu corazón y dile: Cuando tu Espíritu gloria Santo, desciende a un lugar, toda llena, la tierra tiene que llena adorar. mi corazón y Resucitan llena mi los vida, muertos, Espíritu de se Dios, sanan enfermos con tu poder. para llevarte a mi casa, para que Queremos tú de llenes ti, cada llénanos corazón, de ti. cada vida, Espíritu de Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Llámalo a Ven, Él, ven, llámalo. ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Que no te vayas Ven, de este lugar vacío. Ven, ven. Que te vayas Espíritu con esa fuente Santo, de agua ven, viva, que ven. salta para vida Ven. eterna en vuestro corazón. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Dale gracias a Dios por esta mañana. Dígale a Dios en esta mañana que su gloria sea manifestada en tu casa. Que tú puedas llevar este mensaje a tu casa. Que tú puedas llevar esta palabra al corazón de muchas personas. Dígale, Señor, Ven, ven, Espíritu Santo, llena ven, mi vida de ti, ven, Espíritu de Dios. ven, Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Dele gracias a Dios. Ven, Espíritu Santo, ven. Ora por la sanidad Ven. espiritual que necesita tu casa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ora por la necesidad espiritual Ven. que hay en cada uno de los Ven. miembros de tu hogar. Llena ese lugar. Dígale, Espíritu de Dios, ven. Ven a mi vida, Espíritu Santo, y lléname de ti. Para poder saciar mi casa con la presencia de tu gloria. Yo le invito a que levante su corazón y piense en cada uno de sus familiares. A que piense en la necesidad espiritual que hay en su casa. Y que tú le puedas pedir a ese Dios maravilloso que te ayude a ver la gloria de Él. Qué hermoso es adorarte, Dios. Qué hermoso es exaltarte, Señor. Qué hermoso es reconocer tu poder y tu gloria, Dios. Y qué maravilloso es creer en lo que tú dices en el libro del profeta Isaías, trayendo sanidad y medicina, oh Dios, a cada una de nuestras
familiares, amigos, oh Dios. Solo tienes que decirle al Señor: sana, Señor. Sana, Dios. Ora por los enfermos de nuestra iglesia. Ora por los enfermos de tu casa. Clámale a Dios por una respuesta de amor y de misericordia. Señor, extiende tu mano de sanidad, medicina y curación sobre tu iglesia. Toma, oh Dios, la vida de Julita Peña, Señor amado. Toma la vida, oh Dios, de cada uno de los enfermos de nuestra iglesia, Señor. Extiende tu mano de amor y de misericordia, Dios. Sana, Dios, a Marianda, a Zunilda, Padre de los cielos. Toma la vida de Carla Hernández, oh Dios. Toma la vida, Padre de los cielos, de Adrián. Toma, Dios, la vida de Michelle José. Toma, Dios, la vida de Claudia Zamora. Toma la vida de mi hermana Carmen Alicia, Dios. Toma la vida de Miriam y de Ricardo, Señor, en Colombia, y sánales, oh Dios. Coloca tu mano de sanidad sobre cada uno de los enfermos. Levanta tu corazón y clámale a Dios. Si tienes alguna persona, familiar, amigo, enfermo, levanta tu voz y clámale a Dios en este momento. Ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Dale gracias a ese Dios maravilloso. Dale gracias al Dios que responde, al Dios que bendice a los que le aman y le buscan. Oremos por Francisca Espinal en este tiempo. Oremos por la mamá de Giovanni. Pidámosle a Dios que extendiendo su mano de amor y de misericordia sobre su vida, haya un milagro allí, Padre de los cielos. Padre, así conforme leímos en Hechos capítulo 4, que hoy haya un milagro en cada uno de estos corazones, Padre de los cielos, y que todos salgamos de este lugar a predicar con denuedo tu palabra, Dios, hablar del evangelio para la gloria y honra de tu nombre, Padre. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, por la plenitud de tu misericordia. Gracias, mi Señor amado. Quiero invitarle a que usted ore por la persona que está al lado derecho suyo y le pida a Dios que lo llene de su amor, que lo llene de su misericordia y de su gracia. Ore por la persona que tiene a la izquierda y pídale a Dios que la sature del Espíritu Santo, que él y ella sean una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Dios, glorifícate grandemente en toda la iglesia. Manifiéstate de una manera sobrenatural en la iglesia. Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor. Dios, te exaltamos y te glorificamos, Padre de los cielos. Oramos, Padre. Oramos por todos nuestros vecinos, Señor amado. Oramos porque tu gloria sea manifestada en cada una de estas casas. Porque la gloria tuya sea manifestada en todo este lugar.
Te damos gracias, Dios, por tu amor y por la infinita misericordia tuya. Alabo tu grandeza, Bendito tu maravilla seas y nuestro Dios tu y gran nuestro Rey. amor. Yo no Bendito puedo seas tú, callarme nuestro ni estar Padre un día celestial. sin gloria a Dios. Aleluya. Te damos gracias, Dios. Porque te llevo dentro en lo más profundo del corazón. Y es mejor que falte el pan, pero vivas tú. Bueno es alabarte, Jehová. Bueno es alabarte. Bueno es alabarte y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová. Bueno es alabarte. Bueno es alabarte y cantar salmos a tu nombre. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Alabo tu grandeza, tu maravilla y tu gran amor. Yo no puedo callarme ni estar un día sin gloria a Dios. Aleluya. Porque te llevo dentro en lo más profundo del corazón. Y es mejor que falte el pan, pero vivas tú. Bueno es alabarte, Jehová. Bueno es alabarte. Bueno es alabarte y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová. Bueno es alabarte. Bueno es alabarte y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová. Bueno es alabarte. Bueno es alabarte y cantar salmos a tu nombre. La 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 la. Gracias, Dios. La 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 la. Gracias por tu inmenso La 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 amor y la la la. misericordia, Dios. La 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 la. Gracias, Señor, por tu La amor. la 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 la. Gracias por La tu la 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 misericordia. la. La 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 la. Gracias, Dios. La 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 la. Alabamos y La la bendecimos la tu la nombre, la. Señor. La 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 la. Gracias, Dios. La 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 la. Ahora que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté sobre cada uno de vosotros. Oramos por Mariluz Pérez, que estuvo de cumpleaños. Te damos gracias, oh Dios, como iglesia por su vida. Y te pedimos que tú le bendigas a ella grandemente.